Con relación a este proyecto de ley, señor presidente, voy a ser bastante específico en explicar los sustentos de este proyecto de ley. Primeramente, el día de hoy, en el BRAEN, que es la principal, que es la zona en emergencia de gran preocupación de seguridad nacional en el Perú, para todos los peruanos, ¿qué está sucediendo? Se le ha entregado el comando, por parte inclusive de este gobierno, a las Fuerzas Armadas del control interno en esta zona declarada en estado de emergencia que es el BRAE. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen el control del orden interno. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? Se puede decretar una zona en estado de emergencia, pero entregar el control del orden interno si el gobierno puede disponer que así se haga. En el caso actual, el BRAE está en estado de emergencia y le puedo decir, el espacio es un espacio importante, son 67.000 kilómetros cuadrados, que están en estado de emergencia, donde el control del orden interno lo tiene las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuál es el principal problema de seguridad en la zona? Efectivamente, tenemos estos elementos que se les llama, entre comillas, a veces narcoterroristas, pero son terroristas que viven del narcotráfico. ¿Y cuál es el principal problema acá? Que el narcotráfico pulula en la zona. Entonces, ¿cuáles son los últimos datos que tenemos? Aproximados, porque hay diferentes informaciones, una de Naciones Unidas y otros organismos. Entonces, ahí se especifica que el Perú produce 320 toneladas de droga. Entonces, en este caso, pasta básica lavada o cocaína. Entonces, hablemos en kilos, 320.000 kilos. ¿Cuánto produce el BRAE? 180.000 a 200.000 kilos. El BRAE es el valle más productivo, no solamente del Perú, del mundo, hoy día en cuanto a su productividad con relación a la hoja de coca que se siembra y lo que al final se termina cosechando. O sea, es una gran producción que tiene el BRAE. Entonces, ¿y qué sucede en este devenir del tratamiento del narcotráfico en la zona? Que no podemos, por cuestiones de seguridad, por no enfrentarse y perder el control de la población, etcétera, etcétera, no se hace erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca. Y entonces, ¿qué tenemos que reforzar? Si no estamos haciendo erradicación en la zona, tenemos que potenciar la interdicción. Es decir, la droga producida tenemos que evitar de que salga fuera del área y sea vendida, y tenemos que evitar de que ingresen insumos químicos en la zona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy no se tiene la legislación adecuada para que el personal de las Fuerzas Armadas, que se encuentra desplegado, como bien se ha dicho, en 57 bases, pueda actuar directamente realizando interdicción. Entonces, la primera pregunta que se haría sería la siguiente: ¿y eso se ha hecho antes en el Perú? Por supuesto que sí, y lo puedo decir con mucha humildad, como el jefe político militar en la región Ucayali estaba vigente la ley 26-24-7, que decía, las Fuerzas Armadas pueden realizar interdicción contra el narcotráfico en aquellos lugares donde no se encuentre la Policía Nacional. Y pusimos en la región Ucayali contra la pared al narcotráfico. No hubo ningún problema de personal que hiciera actos de corrupción. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener. Entonces, a veces da vergüenza cuando alguien dice, mira, mejor no nos metemos en este tema porque esto puede corroirnos, puede corrompernos. Por favor, ¿dónde están los valores? Y entonces, hoy, en el BRAE, la situación, el terreno demanda la participación de todos los organismos del Estado en la lucha contra el narcotráfico en forma frontal. Entonces, no podemos seguir con una estrategia que podríamos llamarle de contención del problema, sino de
eliminación del problema. Eso es lo que hay que cambiar. No podemos seguir con una estrategia de este tipo, ni dejar a la policía sola con el problema y hacer que los paradigmas institucionales prevalezcan sobre lo que el terreno y la situación demanda. Eso no es lógico. Yo no puedo tener estas 57 bases y sí, se realiza por parte de las Fuerzas Armadas actividades contra el narcotráfico, siempre y cuando estén al lado con un policía. Entonces, eso es el uso más eficiente que podemos hacerle al sistema ya desplegado en la zona. Por supuesto que no. Podemos ser muchísimo más eficientes. ¿Y cuál es la mejor demostración? ¿Cuánto es el porcentaje de interdicción que tiene el Perú con relación a la droga producida? 8%, o sea, de la droga que el Perú produce, se decomisa el 8 al 9%. Vayamos a Colombia. ¿Qué sucede en Colombia? ¿Cuánto se logra realizar de interdicción sobre la droga producida en Colombia? Llega al 40%. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los dos países? En el caso colombiano, las Fuerzas Armadas participan realizando interdicción. ¿Y qué dice en este proyecto de ley? No es que alguien va a reemplazar a la policía, de ninguna manera. Tiene su rol constitucional que todos respetamos y que se debe mantener. Acá lo que se dice es que única y exclusivamente en zonas declaradas en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden realizar interdicción contra el narcotráfico, poniendo inmediatamente a disposición de la Policía Nacional a los capturados y a los decomisados. Entonces, de esa manera, todo el sistema que está desplegado tendría que actuar contra el narcotráfico. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y están las Fuerzas Armadas preparadas para eso? Entonces, el proyecto de ley tiene una parte que es declarativa, que dice, declárase de interés nacional la creación de una escuela integrada por personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad y en retiro para darle continuidad a todo este sistema, para que prepare al personal que va a cumplir servicios en el BRAE. Entonces, con esto ya queda en el piso ese pretexto que se dice, mira, nosotros no estamos preparados para la guerra externa. No, perdón un momentito. ¿Qué es lo que vas a tener que aprender en la lucha contra el narcotráfico? Hacer un acta de incautación. ¿Y eso se puede hacer? Por supuesto que sí, porque ya lo hemos hecho. Entonces, ese es el punto importante. Entonces, al final, esta ley que trata de cambiar el decreto legislativo 1241, y fíjese, yo lo voy a poner como ejemplo como marino. Fíjese lo que hoy día la ley dice, ¿no? Como está especificado, este decreto que habla de la lucha antidrogas, el de 1241. La Marina de Guerra del Perú, en observancia a su misión constitucional de resguardar la defensa y la soberanía nacional dentro de la jurisdicción del dominio marítimo del Estado, en los puertos del litoral nacional, puertos fluviales, lacustres existentes en la zona de producción cocaleras y en su área de influencia que sirve para la elaboración ilegal de drogas, apoya a la Policía Nacional del Perú. Intercepta embarcaciones nacionales y extranjeras a efecto de establecer su identificación y destino final. ¿Qué le estamos añadiendo? Nosotros le decimos, dentro de la jurisdicción del dominio marítimo del Estado, en los puertos del litoral, así como en el curso de los ríos y lagos navegables dentro del territorio nacional, por favor. Hoy día la región Ucayali que represento tiene el área del río Tamaya, zona liberada de narcotráfico. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿y de dónde llega toda esa droga, señor? Bueno, toda esa droga llega por los ríos, llega navegando por uno navega del río Apurímac, agarra el río N, río Tambo, río Ucayali, de ahí me voy hacia la frontera con el Brasil y ya está. La primera pregunta es la siguiente, nosotros cuando patrullábamos los ríos teníamos perros antidrogas, hoy día no hay un solo perro. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad, eso es el problema de la policía. Y entonces, todo esto, señor presidente, puede cambiar con esta ley, en la cual el personal debidamente preparado pueda actuar contra el narcotráfico en forma integral, es decir,
todos los elementos desplegados del Estado peruano hacen una lucha frontal contra el narcotráfico y que se deje de lado los paradigmas. Esto no me corresponde, esto te corresponde a ti, esto no es mi función y cosas por el estilo. Porque acá lo que necesitamos es seguridad y el narcotráfico es el gran impulsor de la inseguridad ciudadana en el Perú. Hoy hay muchísimo más droga en las calles que terminan al final esos jóvenes delinquiendo, asesinando gente por un celular, porque el narcotráfico pulula en el BRAE y de ahí se expande hacia el exterior y hacia el Perú. Y eso es lo que tenemos que corregir, señor presidente, y evitar de que se sigan muriendo policías como hemos visto, porque el problema es de ellos, pues. Entonces la policía decomisa toda una cantidad de insumos químicos y pagan el pato después. ¿Por qué? Porque no tienen la protección adecuada y al final terminan siendo emboscados y asesinados los policías. Tenemos que hacer algo por ellos también, señor presidente.